Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que nos damos cita en esta mañana de domingo. ¿Vienen dispuestos, alertas, con el corazón enfocado en lo que el Señor tiene para nuestro corazón y nuestra mente? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar en esta mañana con el estudio del libro de los Hebreos, un estudio que estamos desarrollando de forma expositiva, versículo por versículo. Y atenderemos dentro del contexto un tema muy importante, muy interesante, que generalmente despierta mucho interés en la gente, tanto en propios como extraños, cristianos y no cristianos, y vamos a verlo a continuación descrito. Vamos ahí, por favor, Hebreos 1, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura al contexto de lo que hemos estado estudiando. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a orar. Señor, venimos en esta mañana primeramente reconociendo que tú eres Dios y nosotros tus criaturas, y que somos enteramente dependientes de ti, y que como creación tuya, aún en estado redimido, fallamos, nos desviamos, torpemente continuamos cometiendo acciones que no son coherentes con nuestro estado redimido, y esto obra enteramente, Señor, en nuestra responsabilidad espiritual y moral delante de ti, porque tu fuerza en nuestras vidas es perfecta. Tu fuerza y tu poder en nuestras vidas es infalible. Somos nosotros, Señor, los que fallamos y queremos presentarnos humildemente en arrepentimiento y pidiéndote que no haya obstáculo en esta mañana entre tu palabra y la iluminación de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Háblanos y ayúdanos a conocerte más, para amarte más y servirte mejor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, si ustedes recuerdan algo en lo que insistimos en el sermón anterior de esta serie, es que no debemos de pasar por alto las citas que del Antiguo Testamento hace en este segmento el escritor a los Hebreos. Y estas citas del Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, las hace con el propósito de demostrar algo en particular: la autoridad de Jesucristo. Algunos cristianos, comentábamos igualmente, piensan que el Antiguo Testamento no es relevante para nosotros el día de hoy. Sin embargo, el autor de los Hebreos ve en Jesús el cumplimiento de la llegada del Mesías, mostrándolo precisamente a través de textos particulares del Antiguo Testamento, y por lo tanto probando el alto rango que Jesucristo tiene en relación a los ángeles, que acabamos de leer en la parte final de ese contexto, hecho tanto superior que los ángeles. Pero el escritor a los Hebreos lo tiene que demostrar, y lo hace a través de estas citas específicas del Antiguo Testamento. Y estas citas, pues, como lo revisamos en el último sermón, son dos citas de los Salmos y una del segundo libro de Samuel. Esos textos muestran que el Mesías es el Hijo de Dios. Dios mismo lo llama su Hijo. Y aunque a nosotros y a los ángeles se nos llama colectivamente en la Biblia hijos de Dios, así encontramos diversos momentos donde los ángeles y la humanidad es vista como hijos de Dios, de ninguno de los ángeles y de ninguno de nosotros el Señor dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, tenemos una constatación en el Antiguo Testamento y en esta porción del libro de los Hebreos, esta porción inicial, una clara evidencia de cuál es la condición majestuosa, excelsa, sublime del Señor Jesucristo en su condición divina, por tanto preexistente en relación a los ángeles. Es necesario que el autor a los Hebreos demuestre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y entonces, bueno, él cita el Salmo 2.7, el segundo libro de Samuel 7.14,
Y esto solo se dice de Jesucristo, lo que ahí se menciona. Y en el versículo 6 del libro de los Hebreos, capítulo 1, se amplifica el argumento cuando cita ahora el Salmo 97:7, donde dice que los ángeles deben de postrarse en adoración delante del Hijo, delante de Él, lo que acabamos de leer, haciendo entonces al Mesías igual a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede postrarse ante alguien si ese alguien no es Dios. Cuando le dice a los ángeles, póstrense delante de Él, delante de mi Hijo, entonces el Padre mismo está reconociendo la naturaleza divina que existe en su Hijo Jesucristo. Y es lo que vemos en el versículo 6, donde dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero, ¿quiénes son los ángeles? Por eso comentaba al inicio que es un tema que importa mucho a propios y extraños. Hoy en día existe una área de las ciencias ocultas que intenta establecer una vinculación, una conexión comunicante entre el ser humano y los ángeles, ¿no? La llamada angelología, que tiene totalmente que ver con una práctica oculta, oscurantismo, ocultismo, esoterismo, y que evidentemente el Señor no convalida, no permite y Él no promueve. De hecho, Dios lo prohíbe. Entonces, a la luz de las realidades que estamos nosotros observando en el contexto, ¿quiénes son los ángeles, hermanos? ¿Y por qué los menciona el autor con tanto interés en la carta a los Hebreos? De hecho, el versículo 7 que vamos a analizar hoy con la guía del Espíritu Santo vuelve a hablar nuevamente de los ángeles. Dice, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces hay ahí unas analogías específicas que vamos a continuar estudiando en esta mañana con esta simbología que se hace de los ángeles. Se les llama llamas de fuego y también se les llama espíritus. Y recuerda que en el griego la palabra espíritu proviene del vocablo pneuma, que significa viento, significa aire. Entonces, esta mañana vamos a hablar de los ángeles, su posición en la creación, es el tema del sermón del día de hoy, y vamos a ver cuál es la posición de los ángeles en el orden de la creación de Dios, para poder valorar la posición de Cristo, que es lo importante, la posición de Cristo con respecto a ellos, y la función que tienen los ángeles en el gobierno del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a la primera parte, la naturaleza y el propósito de los ángeles. La naturaleza y el propósito de los ángeles. Primeramente decir que los ángeles son seres espirituales, creados por Dios antes de que el mundo fuera creado por Dios, con el propósito de adorarlo y cumplir su voluntad. Entonces, nosotros identificamos en la narrativa bíblica, desde el libro del Génesis, la forma en la cual Dios comienza el proceso creativo en esta mención de 6 días específicos, donde el Señor culmina con toda la obra de la creación. Pero los ángeles no son mencionados en esta obra creativa, por lo tanto entendemos que los ángeles son preexistentes a la creación física y a la creación humana. Son seres espirituales creados por Dios antes de que el mundo fuera creado por Dios, con el propósito particular, en primer lugar, de adorarlo y cumplir su voluntad. Adorarlo y cumplir su voluntad. Los ángeles tuvieron la posibilidad de decidir si seguirían la voluntad de Dios para obedecerle, porque fueron creados igualmente con ese elemento de la imagen y semejanza de Dios, que es la libertad, el libre albedrío. Pero como sabemos, no todos obedecieron a Dios. Un grupo de ellos siguió a Satanás en la rebelión que él ejerce en contra del Señor. En el Nuevo Testamento a estos ángeles caídos se les llama demonios o espíritus malignos. Para estos ángeles caídos, la Biblia nos menciona que no existe redención, no existe oportunidad de salvación. Y aquí tenemos la primera enseñanza para nosotros, hermanos, el día de hoy. Dios, hermanos, es un Dios absolutamente soberano y no tendría por qué habernos salvado a nosotros de nuestra condición caída tampoco. De la misma forma en la que Él decide soberanamente no extender una oportunidad de redención a los ángeles, tampoco tendría por qué habernos extendido a nosotros la oportunidad de ser redimidos. Sin embargo, ver nuestra redención a la luz de la no salvación de los ángeles caídos tendría que ser, hermanos, simplemente suficiente para que pudiéramos rendir a nuestro Señor siempre y cada momento un enorme e interminable agradecimiento. Nosotros que hemos sido redimidos por la gracia,
Nosotros que hemos sido sujetos en términos comunes de esta salvación por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él resuelve en ese lugar patíbulo de muerte, como lo hemos estudiado tantas veces y permanentemente, gracias a Dios, y lo continuaremos estudiando y lo continuaremos predicando. El Señor resuelve en la cruz del Calvario el conflicto de división que teníamos con el Dios Santo del universo por causa de nuestro pecado voluntario. Nosotros heredamos una inevitable inclinación a la pecaminosidad, pero somos, hermanos, responsables del pecado personal que nosotros cometemos. Y esa separación por causa de la inclinación al pecado y el pecado personal cometido es resuelta por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde somos reconciliados con el Señor. El Señor hace esto, pero no lo hace con los ángeles. Y creo que en algún sentido no todo el tiempo somos lo suficientemente conscientes y sensibles a esta verdad. Y tenemos que recordar, los ángeles no fueron salvados, los ángeles caídos. De hecho, los ángeles están sorprendidos, dice la Escritura, viendo nuestra salvación, porque Dios ha enviado nada más y nada menos que a su unigénito Hijo para salvarnos de la condición caída. Pedro le dice en su primer carta, en el versículo 12, en la segunda mitad del versículo, esta es su audiencia. Y dice, 1 de Pedro 1:12, en la segunda parte, las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles tienen un anhelo profundo, hermanos, de conocer, indagar, profundizar en las condiciones de la redención de la cual nosotros ya hemos sido sujetos. Hemos sido beneficiarios de una salvación que los ángeles tienen una necesidad anímica, una necesidad emocional de conocer y profundizar. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, no hubo salvación. Entonces están sorprendidos viendo lo que Dios hizo por nosotros. Así que, hermanos, por favor, no nos acostumbremos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Como lo dice Hebreos 2:3. Sin embargo, y a pesar de la rebelión de los ángeles caídos contra Dios, la mayoría decidió seguirle y obedecer sus mandamientos. Y vamos, por favor, a ver las características de estos ángeles de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Bueno, los ángeles son seres sobrenaturales, espirituales, creados por Dios y que pueden moverse entre el cielo y la tierra. Son invisibles para los seres humanos, pero en ocasiones pueden corporeizarse como si fueran seres humanos también, o pueden hacerlo como seres celestiales también. No se casan, no procrean y no experimentan la muerte. Además, los ángeles que se negaron a seguir a Satanás son justos, son ángeles irreprensibles, fuertes, poderosos y sabios. Saben distinguir perfectamente bien entre el mal y la bondad. Tienen un discernimiento altamente desarrollado, circunstancia que no se registra con los seres humanos, ni siquiera los que somos redimidos, porque recuerden, en esta tierra tenemos en condición redimida, en condición salvífica, la necesidad de ser asistidos y de ser continuamente direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Pero en la naturaleza de los ángeles no encontramos esta debilidad de discernimiento. Ellos en su sabiduría saben distinguir perfectamente bien la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? Bueno, los ángeles que no se rebelaron contra Dios adoraron a Jesús cuando nació en Belén. ¿Recuerdan la narrativa bíblica? Lo vemos en los evangelios, y ahora están en las alturas adorando al Cordero alrededor del trono de Dios, como lo menciona claramente Apocalipsis capítulo 5. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de los ángeles, hermanos? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Segundo, además de adorar a Dios, también sirven a Dios desempeñándose como mensajeros entre Él y nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, sucede esto cuando los ángeles le dicen a Lot y a su familia que tenían que huir de la ciudad de Sodoma en Génesis 19, 12 al 13, porque esta ciudad iba a ser sujeta del justo juicio de Dios por la profunda pecaminosidad en la cual había incidido esta región de la tierra. Y entonces la forma en la cual son salvados del juicio por la gracia soberana de Dios es a través de un anuncio de ángeles. Estamos viendo entonces la misión de mensajeros que tienen los ángeles de parte de Dios para anunciaciones específicas a los seres humanos.
O por ejemplo, cuando un ángel, en este caso el ángel Gabriel, fue enviado a Daniel para explicarle las visiones que tenía. Este profeta de Dios tenía visiones y necesitaba una explicación precisa de en qué consistían, qué era lo que estaban anunciando. Gabriel es enviado, el ángel, específicamente para explicárselas y para continuar revelándole el futuro en relación al plan de Dios sobre Israel, su nación santa. Y esto lo vemos en Daniel 8, 9 y 10. En el Nuevo Testamento también vemos que los ángeles son los mensajeros de Dios para los hombres. Por ejemplo, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo en Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Se acuerdan que José había decidido abandonar a María para no infamarla, para que este embarazo que lo sorprende a él, finalmente no fuese establecida la culpabilidad sobre María y no la fueran a matar apedreada, lapidada? Entonces él decide huir a fin de que él fuera infamado, pero finalmente tiene esta visión de este ángel que le anuncia de parte de Dios: no te vayas, no tengas miedo, recibe a María tu mujer, porque lo que está siendo engendrado no es producto de un adulterio, de una fornicación, es santo, es del Espíritu Santo. Y esta anunciación, hermanos, que es determinante para la historia de la redención en la humanidad, es dada a José a través de ¿quién? A través de un ángel, porque esos son los ángeles, hermanos, mensajeros de Dios. O cuando en Mateo 2:13 también un ángel del Señor aparece en sueños a José y le dice que se levantara. Le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces Dios estaba resguardando la vida del Mesías a fin de que pudiera dar cumplimiento al propósito redentivo a través del resguardo del mensaje de los ángeles oportunamente. O cuando el ángel, por ejemplo, le dijo a Zacarías en Lucas 1:13, no temas, porque tu oración ha sido oída, anunciándole el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. O cuando habiendo nacido Jesús, un ángel lo anuncia a unos pastores que estaban pastoreando su rebaño en Belén y les dice en Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O por ejemplo, cuando en Lucas 24:23, las mujeres que visitaron el sepulcro, ¿se acuerdan? A la mañana del tercer día de la muerte del Señor Jesucristo, van al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, dice la Biblia en Lucas 24:23, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Por lo tanto, hemos visto que las funciones que de acuerdo a la Biblia desempeñan los ángeles es, en primer lugar, adorar a Dios y en segundo lugar, ser mensajeros de Dios. Y hay una tercera función que realizan los ángeles y es precisamente asistir a Dios para que sus propósitos, específicamente propósitos de salvación de Dios a favor de los hombres, tengan cumplimiento también en la tierra. Y vamos a verlo. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando él manda a su siervo a la tierra de su familia a buscar mujer para su hijo Isaac. No se nos describe, no se nos menciona cuál es el nombre de ese siervo, pero vemos en el contexto que probablemente era ese Damaseno llamado Eliezer, que cuando el Señor le promete este hijo, nacido de manera sobrenatural, Isaac, no llega en el tiempo que él esperaba y entonces le dice al Señor: Señor, no tengo hijo que me herede. Entonces voy a heredar a este Damaseno Eliezer, haciendo mención que sin duda alguna quien fuera Eliezer era el siervo de mayor confianza para el padre Abraham. Y entonces él envía un mensajero a la tierra de la cual procedía, de Harán, de los caldeos, para que de la familia de Abraham, Eliezer pudiera encontrar una mujer para su hijo Isaac. Y entonces en Génesis 24:7 dice: Él enviará su ángel, se lo dice a su siervo, Él enviará su ángel delante de ti y tu tarea de hallar a una mujer para mi hijo. Había un propósito redentivo, hermanos, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y los patriarcas se desarrollaría la línea genealógica que a la postre daría a luz a nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir finalmente el propósito redentivo de la humanidad. Entonces, el Señor a través de sus ángeles da cumplimiento a propósitos que tienen una relación directa también con la redención. Vemos en Gálatas 3:19, por ejemplo, en la segunda parte del verso, hablando de la ley de Moisés, que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
El mediador era Moisés, pero dice que fue ordenada en manos de ángeles. Y en Hechos capítulo 10, un ángel habla a Cornelio, ¿se acuerdan? Este hombre perteneciente al ejército romano, llamado Cornelio, y lo que el ángel le dijo a Cornelio, cuando después se lo transmite a Pedro, ayuda a Pedro a entender algo muy importante, que los propósitos redentores de Dios también estaban disponibles para los gentiles, que no solamente era circunscrito para la nación de Israel, y que podían los gentiles recibir al Espíritu Santo sin tener que circuncidarse, sin tener que guardar las abluciones y los mandamientos de la ley, sin tener que guardar la ley de Moisés. La redención también era extendida ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, adorar a Dios, ser mensajeros entre Dios y los hombres, asistir a Dios especialmente en el propósito que Dios tiene de salvar a los seres humanos. Otra función que tienen los ángeles, la cuarta, es ayudar y proteger al pueblo de Dios. Ayudar y proteger al pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios envió un ángel para sacar a los israelitas de Egipto. En Números 20:16 dice: y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Entonces, una cuarta función de los ángeles es esta: proteger al pueblo de Dios. En Éxodo 14:19 dice: un ángel mantuvo al ejército de Faraón alejado del pueblo de Israel para que pudieran cruzar en seco el Mar Rojo sin que fueran atacados desde la retaguardia. Entonces este ángel mantuvo distante a los egipcios, al ejército de Egipto, para que pudiera con tranquilidad tomarse el tiempo el pueblo de Dios suficiente para atravesar el Mar Rojo. Así que estamos viendo entonces, hermanos, a los ángeles cuyo propósito es adorar a Dios, ser sus mensajeros para los hombres, asistir a Dios especialmente en sus propósitos de salvar a los seres humanos y, como acabamos de ver, proteger al pueblo de Dios. Y otra función, la quinta, es ejecutar los juicios de Dios sobre su pueblo cuando el pueblo de Dios peca. Ejecutar justos juicios de Dios sobre su pueblo cuando el pueblo de Dios peca. Lo vemos en 2 de Samuel 24:15. El Señor envió una plaga sobre Israel como castigo por el pecado de orgullo de David. ¿Se acuerdan en qué consistió este pecado de orgullo, de soberbia de David? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Mandó censar al ejército, ¿no? Y eso no lo hizo para hacer una evaluación o un balance administrativo correcto, lo hizo por jactancia. Y entonces, este propósito de Dios a través del juicio propiamente no era destruir al pueblo. En el versículo 16 dice lo siguiente: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora ya, detén tu mano. Resumiendo, esta rápida visión, pero contextualmente bíblica, sustancialmente bíblica, de quiénes son los ángeles, qué son los ángeles y cuál es su propósito. Saquen una hoja, le ponen su nombre, por favor, cierran sus Biblias, les voy a hacer este examen, hermanos. No se preocupen, no es cierto. Pero si yo les hiciera el examen en esta mañana, ya tendrían que contestar de manera apropiada, teológicamente acertada. ¿Qué son los ángeles y cuál es su propósito? Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios, son justos, son irreprensibles, son fuertes, son poderosos y poseen gran sabiduría. ¿Cuáles son sus funciones? Adorar a Dios, ser sus mensajeros, asistirle en el cumplimiento de propósitos redentores, ayudar a proteger a su pueblo y ejecutar sus justos juicios. Esa es la función de los ángeles. Bien, entonces hasta este momento, de forma muy sucinta, muy dinámica, hemos visto la naturaleza y el propósito de los ángeles. Vamos a profundizar ahora en el versículo que nos toca estudiar esta mañana, que es el versículo 7 de Hebreos 1. Bueno, a ver a qué hora llega el pastor al tema donde le prendemos inciensos, veladoras, donde me puedo comunicar con los ángeles o saber cuál es mi ángel de la guarda, el nombre de mi ángel. No vamos a llegar a ese punto, hermano, porque eso es totalmente fuera del contexto bíblico. No existen esas realidades que forman parte de las especulaciones esotéricas del ser humano y que son perfectamente aprovechadas por Satanás con el propósito de desviar a los seres humanos del propósito de Dios eterno, que es que el hombre le conozca, le ame y le sirva. Eso no existe, ¿verdad? Híjole, entonces no va a estar tan interesante. Creo que va a estar más interesante de lo que tú te imaginas si prestas atención y abres tu corazón. Bien,
Vamos a profundizar. Segunda parte, Hebreos 1:7. Dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces vemos que el autor de la carta de los Hebreos nos presenta a Jesucristo superior a los ángeles por su naturaleza divina. Y eso es lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Superior, ¿por qué? Por su naturaleza, porque Él tiene la naturaleza de Dios, por su preexistencia. Es preexistente porque Él es Dios. Superior también en su humanidad, porque Él fue designado por el Padre. Y debido a su condición de Mesías, resucitado, ascendido y glorificado, Él es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles entonces por derecho propio, como hijo de Dios, debido a su naturaleza divina y por designación del Padre como Jesucristo, hombre, al haberlo resucitado, ascendido y glorificado y estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y por esto los ángeles, dice el Señor, le tienen que adorar. Como lo vimos en el versículo 6, por eso el Padre dice a los ángeles, han de adorarle. No hay duda, hermanos, Jesucristo es superior a los ángeles. El autor de los Hebreos sabe que los judíos cristianos que van a recibir esta carta tenían a los ángeles cultural e históricamente en altísima estima. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos y citamos, fue a través de ellos que les fue traída la ley de Moisés. Por eso ahora, después de haberles expuesto los textos del Antiguo Testamento que él cita, podía confiar completamente en que el mensaje del Evangelio que Jesucristo les había traído, ahora podía comenzar a ser plenamente creído por ellos sin ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque no era cualquier mensaje, porque no era un simple hombre y por lo tanto era superior a los ángeles. Bien, entonces, ¿cuál es la posición de los ángeles en el orden de la creación? Vamos a verlo, por favor, en el salmo que se cita en este versículo 7, el Salmo 104. Vamos al Salmo 104. Y es un salmo de alabanza precioso, es un salmo de adoración a Dios. Y vamos a verlo, pero desde la óptica de un judío, desde la visión, la perspectiva de un judío. Y dice el Salmo 104, ya estamos ahí, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová. Es un salmo de adoración, es un salmo de exaltación, es un salmo de alabanza. Pero a partir de este momento, hermanos, va a comenzar a describir a Dios en los cielos. Presta atención. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Dios, hermanos, en los cielos. El versículo 4 a continuación es justamente el que se cita en Hebreos 1:7 y dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las almas flamas de fuego sus ministros. Recuerda que el versículo 7 de Hebreos 1 no los menciona como vientos, los menciona como espíritus. Pero por eso yo te comenté anticipadamente que la palabra espíritu proviene del griego viento y en el hebreo significa exactamente lo mismo. Entonces, aquí el salmista no se está refiriendo a los ángeles como espíritus, sino que alegóricamente les llama los vientos, sus mensajeros. Y ya vimos que uno de los propósitos, una de las funciones angelicales es ser mensajeros de Dios. Entonces dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. A continuación, a partir del verso 5, comienza a describir la tierra. Ya describió el cielo y después una fase intermedia, que es donde están los ángeles. Y ahora comienza a describir la tierra donde habita el ser humano. Y comienza esto, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, con vestidos la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde los aposentos
aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, en este salmo que acabamos de leer, la Biblia describe a Dios en el cielo, a los ángeles en el aire y al hombre en la tierra. Estamos viendo tres esferas: la tierra, el aire y los cielos. Los cielos donde habita Dios, los aires donde habitan los ángeles y la tierra donde habitan los hombres. Tres seres de diferente naturaleza: el ser celestial creador del universo, los ángeles creados por Dios y los hombres igualmente creados por Dios. Pero antes de que vayamos a profundidad en esto, en la Biblia vemos que ángel y mensajero, como ya lo comentábamos, suelen definirse con la misma palabra, y que en el griego la misma palabra puede significar viento o espíritu. De hecho, la Biblia utiliza la palabra viento como símbolo de los seres espirituales, y especialmente del Espíritu Santo como el ser espiritual, digámoslo así, por excelencia. Y entonces, seguramente recuerdan la conversación que sostuvo Jesús con Nicodemo, que casi se convierte en ese momento, pero no sabemos si realmente experimentó su conversión o no. En Juan 3:8 podemos pensar que en algún momento de su experiencia de vida, habiendo conocido al Señor Jesucristo, habiendo tenido esta interlocución particular con Cristo, en algún momento experimentó conversión. Pero a Nicodemo en Juan 3:8 Jesucristo le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y tampoco sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces aquí claramente Jesucristo está comparando al Espíritu Santo con el viento. De hecho, el día de Pentecostés, ustedes recuerdan, no porque hayan estado ahí, sino porque lo hemos estudiado, el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo vino acompañado como por un viento recio. Hechos 2, del 2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Viento y fuego son dos símbolos del Espíritu Santo. Y en Hebreos 1:7, el texto que estamos estudiando, mencionando el Salmo 104 que acabamos de leer, también lo declara de los ángeles: viento y fuego. Fíjense lo que Juan el Bautista dice, prediciendo precisamente este día de Pentecostés. En Mateo 3:11, la segunda parte del versículo. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente, viento y fuego. Pero obviamente de ninguna forma el salmista ni el escritor a los hebreos nos están diciendo que los ángeles son viento. Es una comparativa, es una imagen, es una sombra. Es una forma de alegorizar e intentar describir más profundamente lo que involucra el poder de los ángeles. No se nos dice evidentemente que en cada relámpago tenemos que ver un espíritu. No nos están diciendo esto. Son imágenes que nos ayudan a entender las características de una realidad más profunda. ¿Por qué? Hermanos, porque tanto el viento como el relámpago son terribles en fuerza y en poder, devastadores cuando están desatados. Y es lo que intenta decirnos la descripción de los ángeles como viento y como relámpago. ¿Quiénes han experimentado miedo por el poder incontrolado del viento, los huracanes, los vientos intempestuosos o el poder de los rayos, los truenos y los relámpagos? Hermano, ¿quién en alguna ocasión ha estado cerca de un trueno, de un rayo, de un relámpago? ¿Quién? ¿Cuál es la experiencia cuando te das cuenta de que te cayó prácticamente en la espalda, que te retiraste del árbol donde plácidamente descansabas justo a tiempo? Hermano, es una experiencia de miedo, de temor, de terror. Y si eres un hijo de Dios, de gratitud profunda al Señor.
O estos vientos huracanados que son capaces, hermanos, de destruir ciudades, devastar ciudades enteras. ¿Quién ha estado en la cima de una montaña? Yo lo he experimentado, escuchando ese viento intempestuoso de los aires, de los vientos que no tienen límite, que no tienen parangón, que no tienen forma de ser detenidos. Y entonces es una sensación de asombro, de estupor, de miedo, porque sabes el poder que tienen y el poder destructivo que pueden llegar a tener. Bueno, pues esto es lo que quiere transmitirnos la imagen de los ángeles como vientos y como relámpagos. ¿Qué cosa? Que son muy, muy poderosos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Bueno, estas metáforas que simbolizan el poder con el que Dios creó a los ángeles deberían hacernos reflexionar sobre el inmenso poder que tiene el Dios que los creó. Y si tanto las fuerzas de la naturaleza, como lo hemos comentado, y los ángeles son agentes mediante los cuales Dios cumple su voluntad en el mundo, imagínate la horrenda cosa que es caer en manos de un Dios vivo, como lo dice Hebreos 10:31. Y aun cuando esto es cierto, hermanos, la enseñanza que el autor de Hebreos quiere transmitirnos es esta, que los ángeles son inferiores al Hijo de Dios. Habiendo sido el Hijo de Dios quien los creó, aun siendo muy poderosos, hermanos, los ángeles están por debajo. ¿Por qué? Porque fueron creados por Cristo. Vamos una vez más, un momento, al Salmo 104, por favor. Hemos leído entonces en este Salmo que los cielos, no solamente, como le dice el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, sino que todo el poder que usó para crear todas las cosas están descritas aquí, en forma de metáfora, por supuesto. Hemos leído que los cielos son, ¿qué cosa? La morada de Dios. Y fíjate cómo lo describe nuevamente, verso 2 del Salmo 104. Los cielos son la morada de Dios. Es una metáfora, pero lo intenta describir, de forma vehemente, de forma muy coherente. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura. ¿Te das cuenta que está utilizando una analogía, una metáfora sobre cosas que humanamente para nosotros son comunes, como una vestidura? ¿Dónde nos vestimos nosotros, hermanos? ¿Dónde nos vestimos? ¿En dónde? ¿En la gasolinería de la esquina? ¿En el Oxxo? ¿Dónde nos vestimos? Nos vestimos en nuestras propias casas. O alguien llegó a la congregación acelerado porque no le daba tiempo de llegar vestido al interior y se vistió en la parte. Nadie, hermanos, nos vestimos en nuestra casa. Él se cubre de luz como de vestidura. La vestidura de Dios, metafóricamente, es la luz, que extiende los cielos como una cortina. ¿Y qué es lo que la mayoría de nosotros tenemos cubriendo la luminosidad y la visibilidad externa al interior de nuestra casa? En las ventanas, hermanos, cortinas. Algunos prefirieron el periódico, ¿verdad? O no sé, otro tipo de técnica, o las persianas, pero finalmente las cortinas es una forma de vestimenta que nosotros tenemos al interior de nuestras casas, que establece sus aposentos entre las aguas. ¿Qué es un aposento, hermanos? Un aposento es un lugar de descanso, es un lugar en donde dormimos. Bueno, metafóricamente se dice que Dios tiene sus aposentos entre las aguas, pero ¿qué aguas? Las aguas de los cielos, las aguas de las nubes. El que pone las nubes por su carroza, o sea que hasta Dios tiene coche. Bueno, metafóricamente, ¿verdad? Porque en términos reales no. El que pone las nubes como su carroza, es decir, Él se traslada entre las nubes, el que anda sobre las alas del viento. Entonces aquí estamos viendo metafóricamente a Dios, hermanos, en su morada. Y eso es lo que estaban escuchando los judíos precisamente cuando leían este salmo. Esta era la óptica, esa era la perspectiva, entendían esto. Metafóricamente, donde Dios habita, metafóricamente, hermanos, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente. ¿Y qué significa que Dios es omnipresente? Que Él está en todo lugar, en todas partes. Entonces, en este Salmo 104, se nos dice que Dios habita en los cielos y el hombre en la tierra, pero en el versículo 4 vemos un lugar intermedio, que es el aire, que está entre el cielo y la tierra, y ese es el lugar de los ángeles. Ellos ocupan ese espacio entre donde Dios habita en el cielo
y la tierra donde habitamos los seres humanos, un espacio donde están los vientos y los relámpagos, ahí en los aires. Es el lugar que conecta al cielo con la tierra, es de donde Dios envía a los ángeles para que cumplan con su propósito. Y recuerden, hermanos, que estamos hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios no queda circunscrito al cielo, ¿verdad? Ni los ángeles al aire, ni siquiera nosotros quedamos circunscritos a la tierra en la medida de nuestras posibilidades, porque ¿quién no se ha subido a un avión? ¿Quién no se ha subido a un avión, hermanos? Díganos si nos cooperamos y le pagamos la experiencia. Pero es una experiencia muy hermosa, porque literalmente es un desafío a las leyes gravitacionales, es la ruptura de leyes naturales a través de la tecnología. Y finalmente, cuando vas volando en el avión, sobre todo si es de tus primeras veces, no te despegas de la ventanilla porque quieres experimentar lo que significa estar sondeando la tierra en esa área, para esa área que en el pasado para los hombres era absolutamente inaccesible, ¿no? Pero no solamente a través de los aviones, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice que Dios te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:6. Si tú no eres un hijo de Dios, te tendrás que conformar con volar en aviones y nada más. Entonces, todo esto que estamos estudiando, hermanos, es metafórico, pero altamente descriptivo de lo que estamos estudiando y de lo que el escritor a los hebreos quiere demostrar a su audiencia original, los judíos que se habían convertido a Jesucristo y que por diversas circunstancias comenzaban a poner en tela de juicio, en duda, la autenticidad del mensaje de salvación. Y las circunstancias oprobiosas del entorno que los perseguía y los vituperaba les estaba llevando a un desvío de la vida de fe. Entonces, sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, y que los ángeles son enviados por Dios desde el cielo a la tierra. Por eso, el lugar que nos corresponde simbólicamente a cada uno de nosotros, hermanos, no es lo importante. Lo importante es la posición que de ese lugar se desprende. Lo importante es lo que deriva cada uno de esos lugares. ¿Y qué es lo que deriva? ¿Qué es lo que se desprende? Bueno, los cielos, hermanos, nos hablan de la trascendencia de Dios. El aire que se encuentra entre el cielo y la tierra es el lugar que les corresponde a los ángeles por ser ellos menores a Dios, pero mayor a los hombres. Una fase intermedia donde ellos están porque son menores a Dios, pero mayor a los hombres. Y la tierra es el lugar que nos corresponde a los seres humanos porque somos menores a Dios y menor a los ángeles. Pero, ¿qué es lo que realmente pretende el autor con ese simbolismo en el versículo 7? Hablarnos, hermanos, de la posición de los ángeles en el orden universal. Y esa es la tercera parte del estudio esta mañana. Hebreos 1:7, una vez más, por favor. Dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Recordemos que los receptores de esta carta eran judíos convertidos a Jesús y por lo tanto como judíos conocían muy bien lo que el Salmo 104 significaba. Que al igual que el aire está por encima de la tierra y el cielo está por encima del aire, los ángeles son mayores que los hombres y solamente inferiores a Dios mismo. Los judíos, hermanos, entendían esta verdad, esta alegoría, estas metáforas del Salmo 104 y entendían que los ángeles eran superior a los hombres y que ellos eran inferiores a Dios, pero superiores a los hombres. Eso lo sabían muy bien los judíos. Y como Jesús es un hombre, entonces el mensaje que Jesús traía tendría que ser menor al que Dios le dio a Moisés por medio de ¿quiénes? Por medio de ángeles. El problema del simbolismo, que ellos entendían perfectamente bien, a la luz de la persecución, el vituperio que les estaba llevando a poner en tela de duda el mensaje del evangelio en el que en algún momento del pasado habían creído y le habían entregado el corazón, lo comienza a resolver el escritor a los hebreos con toda esta exposición. Porque si el Salmo 104 a mí como judío me dice que los ángeles son
inmediatamente inferiores a Dios, porque son creados por Dios y Dios es preexistente a ellos, pero son superior a los hombres. Y el mensaje de Cristo es portado por un hombre, Jesucristo. Entonces el mensaje de Cristo era menor al mensaje de Dios dado a Moisés. ¿A través de quiénes? A través de los ángeles. Hermanos, era el problema que tenían estos judíos con esta simbología. Por eso empieza el escritor a los hebreos. ¿Cómo empieza la carta? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y a partir de ahí, hermanos, nos muestra con las Escrituras la superioridad del Hijo por encima de los ángeles, y es lo que ha quedado establecido en los estudios anteriores. Esta es la intención. Acabamos de ver en el último sermón a Jesucristo exaltado por el Padre, y por lo tanto en el lugar en que el Padre habita, Jesucristo, un hombre exaltado por Dios, un lugar destinado solo para Dios y por lo tanto superior a los ángeles, porque ese lugar solamente le corresponde a Dios. Hoy Jesucristo está sentado no junto al trono de Dios, sino en el trono de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, en la misma posición de Dios, porque Jesucristo es Dios. Entendemos entonces la explicación de Hebreos. Los ángeles están en el aire, pero Cristo mora en las alturas. Por eso les dice el autor a los Hebreos, el mensaje de Cristo no es el mensaje de un hombre cualquiera, es el mensaje de Dios mismo. Es un mensaje superior, por eternidad, al mensaje recibido de manos de los ángeles a Moisés dictaminando la ley de Dios. Los ángeles, hermanos, obviamente, no dejan de ser criaturas de Dios, y por muy gloriosa que sea su función, los ángeles, hermanos, son siervos de Dios. Por eso, sin duda alguna, Jesucristo heredó más excelente nombre que ellos. Vamos ahí, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a dar lectura del 6 al 8. Un momento donde el Señor Jesucristo se encuentra resucitado. Un momento donde el Señor está en condición previa a un evento que literalmente tuvo que marcar el corazón de sus discípulos, judíos todos. Y dice así: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos creían que el reino que en esa primera ocasión Jesucristo venía a representar era un reino político, y no era así, evidentemente, sino era el establecimiento y la expansión de su reino en un lugar que no es geofísico, es un lugar que es espiritual y es en el corazón de los hombres. El reino de los cielos es establecido en esta tierra, pero todavía no en términos geofísicos ni políticos. El reino de Dios ha venido a la tierra y se ha establecido ¿dónde? En el corazón de los hijos de Dios. Y es la tarea de los hijos de Dios darle continuidad a la expansión de ese reino a través de ¿qué cosa, hermanos? La predicación del evangelio. El reino de Dios todavía no es el tiempo en que se instaure de forma física y política en esta tierra. Todavía no. Pero ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, hermanos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. En tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran estos varones, hermanos? Ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo regresará, hermanos. Entonces, después de leer este pasaje, creo que podemos acercarnos confiadamente a la siguiente pregunta: ¿cuál era el significado de la ascensión de Jesucristo, hermanos? ¿Por qué Jesús
tuvo que ascender visiblemente ante los ojos de los discípulos, pudiendo haber ascendido al cielo de cualquier otra forma. ¿Por qué era tan importante para los discípulos ver a Jesús ascender a los cielos? Creo que después de todo lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos la respuesta. Saquen una hoja, le ponen su nombre, su número de lista, por favor, y apuntan la pregunta. ¿Por qué era importante? No es cierto, hermano, no tienen que sacar una hoja, ¿verdad? ¿Por qué era importante para los discípulos ver a Jesús ascender a los cielos? Bueno, era importante que los discípulos vieran a Jesús ascender a los cielos porque según toda la simbología bíblica que hemos estudiado, es en los cielos donde mora Dios. Entonces el hecho de que Jesús ascendiera a los cielos ponía de manifiesto que Jesús había sido exaltado y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3, y por eso tenían que ver a Jesucristo, testificar la ascensión sobrenatural de Jesucristo, dando esta ascensión testimonio, punto final a la declaratoria absoluta de que Él es Dios en la carne, completo hombre y completo Dios. Por eso, hermanos, lo tenían que ver ascender. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Hermano, Jesucristo no es tu colega. Jesucristo no es tu compa. Cierto, Jesucristo es tu amigo. Pero el hecho de que Jesucristo sea nuestro amigo no nos da derecho de tratarle como un amigo cualquiera, porque Él es Dios. Esta pérdida de respeto que muchas veces viene motivada por una intención piadosa, una intención de presentarlo más cercano a nosotros, pero que finalmente termina siendo tan peligrosa porque provoca que no le veamos como Jesucristo realmente es. Desde una perspectiva exclusivamente humana, se le puede ver como un hombre de carne y de hueso, un hombre cualquiera, sujeto a las mismas pasiones y tentaciones que nosotros, aunque sin caer en ellas, por supuesto. Pero esto, hermano, no le da el derecho a nadie de quitarle ni siquiera un ápice de su gloria. Juan, hermanos, nos habla de su experiencia ante Jesús cuando le fue revelado el Apocalipsis en la isla de Patmos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:17. Dice Juan, cuando le vi, ¿qué le pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy ¿qué cosa? A ver, dígamelo en griego. El alfa y el omega. Por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho. Pero la experiencia de Juan, hermanos, no es una experiencia extática. La experiencia de Juan no es la experiencia de un amigo que se encuentra con su contraparte, con su amigo, después de un buen tiempo de no haberse visto y entonces con armonía y alegría corren a encontrarse y se abrazan, se funden en un abrazo amoroso y cariñoso. No. La experiencia de Juan, hermanos, fue de terror y fue de postración. Dice, cuando le vi, caí como muerto ante sus pies. Juan, hermanos, el único hombre que ha podido ver a Jesucristo en su presencia una vez que ascendió a los cielos y volvió con vida, cayó como muerto cuando le vio. Espanto por una parte, reverencia y postración por otra. Nosotros, hermanos, solamente por la fe podemos apreciar parte de la gloria de Jesucristo. Y como lo dice el Salmo 19, hermanos, vemos la gloria de Dios en una dimensión limitada, pero suficientemente descriptiva a través de la obra creada. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, por lo tanto tenemos una buena porción de la gloria de Dios, no toda, pero una buena porción de la gloria de Dios revelada y manifiesta en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, hoy nosotros por la fe podemos entender quién es Dios. A la luz de la Biblia, la creación nos da una clara demostración del poder y de la gloria de nuestro Dios. Pero los que no creen, los que no tienen fe, les es absolutamente imposible ver la gloria de Dios, la gloria del Creador en la creación misma.
los que no creen, pero que finalmente sí tienen fe, y una fe muy grande, una fe que ponen en el hombre. Por eso, aun cuando no le dan esa gloria a Dios, finalmente terminan dándosela enteramente al hombre. Y ejemplos hoy en día los vemos a cual más, todos los días. Personas idolatrando a grupos de música, personas idolatrando estilos musicales, personas idolatrando a equipos de fútbol o idolatrando deportes, idolatrando partidos políticos o idolatrando políticos, personas idolatrando redes sociales, idolatrando consumo de inmoralidad cibernética, pornografía por redes, pagándoles tributo de adoración. Algunos se burlan y se ríen de Dios, y a otros les da vergüenza que les vean escuchando o hablar de Dios, del Evangelio, pero no sienten esta vergüenza cuando van y consumen y pagan aún por tomar y por comer las cosas que el mundo utiliza para atragantarse y llenarse de miseria. Pero ¿qué dice Jesús? Marcos 8:38. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Desde el momento en el cual el Señor Jesucristo da esta enseñanza, la sociedad ya se encontraba completamente corrompida, de hecho se ha encontrado corrompida desde el momento en el cual el huerto del Edén se ve fragmentado como el canal de comunicación entre Dios y el hombre por el pecado cometido por Adán y por Eva. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con los santos ángeles. Entonces, hermanos, no seamos como los incrédulos. No nos acostumbremos a ver en Jesús a un hombre cualquiera, a un camarada, a un compa. No, hermanos. Dejémonos deslumbrar día a día por el carácter del Hijo de Dios, por todo su amor y por la gran misericordia que tuvo al rescatarnos del lodo en el que estábamos retozando y revolcándonos, insensibles al mal olor de pudredumbre que produce el sistema de valores de este mundo en el cual estábamos hundidos y sumergidos y engañados. Hermanos, no nos acostumbremos a la gracia. Porque el peligro de acostumbrarte a la gracia es que un día torpemente comienza a disminuir su real valor delante de tu conciencia, y entonces es cuando de manera sencilla comenzamos a pasar por encima de la gracia, pisar la gracia, simplemente porque cotidianamente sustenta nuestras vidas. Es como la respiración, hermanos. Nos acostumbramos a respirar, de tal forma es parte tan nuestra el proceso respiratorio, que perdemos de vista que sin este proceso ejecutándose de forma balanceada, nuestra vida literalmente estaría al borde de la muerte. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, olvidamos que este inhalar y exhalar es la gracia de Dios. Pero a ver, inhala y no vuelvas a exhalar, o exhala y no vuelvas a inhalar. Mucha gente, lamentablemente, en el periodo de pandemia que cursó la humanidad, se dio cuenta de la gracia de Dios, que es poder respirar con libertad, inhalar y exhalar a tiempo, permanentemente, hasta que perdieron esa libertad, hasta que perdieron esa gracia de Dios, la cual había disminuido su importancia en el corazón del ser humano hasta que fue carente en la vida de muchas personas. Y cuando veíamos cómo morían en los hospitales, hermanos, como en panadería, saliendo de los hornos, personas muertas, en Europa, aún en México, entonces comenzamos a decir que a mí eso no me vaya a pasar. No quiero perder la capacidad de respirar. Y aún salían en algunos medios unos ejercicios de ventilación y de respiración donde te decían, si tú logras contener la respiración durante tantos segundos, no tienes COVID. O sea, no está en riesgo. Y ahí estábamos, a ver, y veías la bolita, ¿verdad? Tenía que subir y tenías que ver, y tú, que aguante. No tengo COVID. Señor, gracias.
porque puedo respirar. Hermanos, no seamos como los incrédulos. Nos acostumbramos a ver a Cristo como un hombre cualquiera y no lo es. Tenemos que dejarnos deslumbrar todos los días por el carácter del Hijo de Dios, por su amor, por la misericordia que tuvo al rescatarnos de ese lodo en el que estábamos hundidos. Porque si los ángeles, hermanos, que fueron hechos superiores a nosotros, forman parte de la creación que le adora, ¿cuánto más tú y yo, que tenemos lo que no tuvieron los ángeles? Oportunidad de redención. Dice Juan en Apocalipsis 5, 11 al 12. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Millones de ángeles, hermanos. No podemos imaginarnos, no podemos traer al marco de la realidad esto que nos describe tan claramente la Biblia, pero es inadmisible para nuestra limitación intelectiva humana. Millones y millones dando gloria y adoración al Señor, y dicen: el Cordero que fue inmolado, porque fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ángeles, hermanos, que no fueron redimidos por ese sacrificio. Ángeles que no fueron redimidos por esa inmolación. Sin embargo, reconocen la gloria, porque ellos anhelan ver la salvación de la que tú y yo somos sujetos, somos depositarios por gracia. Y si ellos adoran a Dios por una salvación que no experimentaron los ángeles caídos, hermano, no te avergüences de alabar. No te avergüences de alabar a Dios, porque el mundo no se avergüenza de alabar a sus ídolos. No lo hace. Y termino con lo siguiente. Los ángeles, aunque son superiores al hombre por su naturaleza, sin embargo, hermanos, son inferiores a nosotros en gracia. Son superiores a nosotros en poder, y vaya que son superiores a nosotros en poder, pero son inferiores a nosotros en gracia. Y quiero darte un ejemplo que espero pueda hacer descriptiva esta verdad. Mira, un padre, los que somos papás, y llegamos a tener un hijo con algún tipo de condición especial o defecto. ¿Cómo amamos al hijo que nace con un defecto, una deficiencia, una condición especial? Mira, mi hija Valeria, ella es logopeda, se dedica a dar rehabilitación del lenguaje, sobre todo a niños, aun cuando ella podría hacerlo con una persona de cualquier edad, pero en su consultoría recibe, pues todos los días que tiene consulta, una buena cantidad de niños que llegan con autismo, con síndrome de Down, algunos con autismo y con síndrome de Down, y con problemas de lenguaje y de habla. Pero el consultorio de mi hija generalmente está lleno, ¿por qué? Porque esos padres aman a sus hijos con la misma intensidad como si sus hijos no tuvieran ningún defecto. Un padre en condiciones naturales, en condiciones normales, ama a un hijo con defecto como si no tuviera un defecto. Hermanos, todos nosotros nacimos con un defecto, la inclinación inevitable al pecado. Escucha las palabras que Dios sobre nosotros habla al vernos así de cojos, defectuosos, que no podíamos andar espiritualmente con normalidad, y el resto de nuestras vidas estaba condenada a una condición lisiada. Fíjate lo que dice Dios de nosotros: seres humanos defectuosos, con condiciones espirituales graves. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan ese cojo de nacimiento que no podía entrar al templo? Que estaba a la entrada de la puerta La Hermosa, porque al templo solamente podían entrar las personas que no tenían defecto en su cuerpo.
ese que levantó Pedro cuando le dice: no tengo oro o plata, no tengo oro, no tengo más, sino de la gracia que he recibido te doy. Y en el nombre del Señor Jesucristo lo levanta. ¿Qué hizo ese cojo de nacimiento cuando fue sanado, hermanos? Hechos 3:8. Hechos 3:8. Dice: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué cosa? Alabando a Dios. Hermanos, así es Cristo, el único cirujano que puede hacer desaparecer la cojera que nos impide andar y llegar a la presencia de Dios. Aquí, hermanos, y en la eternidad. Él está cerca y encima de todo, desde los cielos, opera en gracia. ¿Por qué Dios no dispuso la salvación de los ángeles como lo hizo con nosotros los seres humanos, hermanos? ¿Por qué no lo hizo con los ángeles? Bueno, no lo sabemos, pero podemos decir lo que ya se dijo en el principio y lo que acabamos de decir ahora. Dios, hermanos, es soberano. No tenía por qué habernos salvado a nosotros de nuestra caída, pero si Dios nos ha amado como ama a un hijo pequeño, a pesar de sus defectos, o precisamente por sus defectos, nosotros tenemos que aceptar, recoger esa salvación para poder entrar a su templo santo de la misma forma que el cojo cuando fue sanado, saltando de alegría y alabando a Dios. Así es la salvación de Dios por nosotros. Solamente fue por el puro afecto de su voluntad. Por lo que hoy, hermano, estamos aquí en su santo templo alabando a Dios, no por ninguna cualidad que podamos tener, no. No sabemos, hermanos, por qué Dios lo dispuso así. Salvación para nosotros, no para los ángeles. Supongo que los ángeles no lo merecían, pero nosotros tampoco lo merecíamos. Tan grande ha sido su gracia para con nosotros. Y cuidado con aquellos que dicen, como Apocalipsis 3:17, ¿no? Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice Jesús, que no solamente eres cojo, sino que eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Pero no lo ven. Es que yo tengo mis comodidades, tengo mi fama, mi prestigio, tengo mi carrera. Es que yo he alcanzado un nivel de vida donde no necesito demasiado de Dios. Tengo ese nivel de vida que me da suficiencia y por mi esfuerzo, inteligencia, capacidad y destreza. Por lo tanto, para mí la idea de Dios, no, yo veo a Dios como esa especie de bastón que ayuda a sostener la vida del que al paso de los años se debilita y ahora necesita apoyo para continuar andando, pero al menos yo no he llegado a ese momento de la vida. Por lo tanto, Dios para mí no es indispensable. Quiero decirte que si esa es tu perspectiva, el Señor te está diciendo que tú que dices que eres enriquecido y que no tienes necesidad, no sabes que no solamente eres cojo, sino que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo delante de Dios. Así que, hermano, por favor, no nos acostumbremos a la gloria de Cristo. No nos acostumbremos a la gloria y a la gracia de su salvación. Porque, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Y en unidad vamos a agradecer. En unidad, hermanos, y con humildad vamos a reconocer que Jesús, hermanos, es tanto más superior que los ángeles, porque recibió un mejor, un más excelso nombre que ellos. Y que aun cuando el poder de los ángeles, hermanos, es incuestionable, es mucho más grande, eterno e infinito el poder de quien los creó. Y que ese mensaje que fue puesto en duda por estos destinatarios originales y por lo que el escritor a la carta
tuvo que exponer estas verdades a fin de eliminar y erradicar toda duda sobre la naturaleza del mensajero y la procedencia del mensaje, hermanos, este mensaje también es hoy para nosotros. Para quienes siendo cristianos han comenzado a dudar de la excelsitud y el poder del Hijo de Dios. La autenticidad y la procedencia de ese mensaje divino que salva, el único que salva, que transforma la naturaleza del ser humano y le lleva a caminar con garantía al eterno encuentro con su Señor. Señor, reconocemos estas verdades. Reconocemos el desvío de haber trivializado nuestra perspectiva de ti. Y aún eventualmente, con el afán de sentirnos más cercanos a ti, utilizamos un lenguaje que no es el propio, que un ángel utilizaría para hablar contigo. No es el que el apóstol Juan utilizaría al haberte visto y haber caído ante tus pies como muerto por el poder de tu gloria indescriptible. Señor, perdónanos por trivializarte. Perdónanos por creer que podemos acercarnos a ti en descuido espiritual, por creer que podemos acercarnos con manos sucias a servirte y siendo llamados a tener las manos limpias y levantarlas para alabar tu nombre, lo hacemos con manos manchadas, manos contaminadas. Lo hacemos conducidos, inclinados por nuestra naturaleza humana y carnal, creyendo trivialmente que en alguna forma solaparás nuestros desvíos morales, nuestro pecado, y tú descenderás el estándar cuando la gracia es la catapulta, la única que el ser humano encuentra para poder llegar a tu estándar, que es la santidad. Señor, perdónanos y ayúdanos, porque tu autoridad es inigualable, es inobjetable, porque eres tanto más superior que los ángeles, porque tú eres preexistente, porque eres Dios y porque por designio divino tú te hiciste hombre, moriste por nuestra vida y salvación, resucitaste, ascendiste y habitas eternamente glorificado, Señor. Completo hombre, completo Dios, una naturaleza indivisible, una persona indivisible que nos ha dado la redención. Gracias por llevarnos a entender quiénes son los ángeles, mi Dios, cuál es su tarea, cuál es el propósito, cuál es su naturaleza y su posición cósmica en el universo, porque entendiendo su poder podremos entonces comprender que el poder de quien los creó, Jesucristo, es infinitamente mayor, y al igual que ellos debemos postrarnos ante ti en adoración, arrepentimiento y gratitud. Padre, perdónanos y ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.